capítulo 5, versículo 21. Dice así: al que no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hoy día, para aquellos que toman nota, el título del mensaje es: Jesucristo es la justicia de Dios y en él estamos completos. Ese es el título del mensaje. Jesucristo es la justicia de Dios y en él estamos completos. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo aquí en 2 de Corintios 5:21? Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, el ser humano no tiene nada bueno. El ser humano está perdido. El ser humano está condenado a las llamas eternas. El ser humano, cuando nace del vientre de una mujer, nace en tinieblas, nace perdido en las tinieblas. Lo dice la palabra de Dios. Efesios 2:1 dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice también Hechos 26:18 que es necesario que el Señor alumbre nuestro entendimiento para que seamos trasladados del poder de las tinieblas al poder de la luz, de la potestad de Satanás al poder de Dios, y para que recibamos por la fe perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dice Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18: como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. No conocieron camino de paz y no hay temor de Dios delante de ellos. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Isaías capítulo 1, versículo 4 al 6 dice que en el hombre no hay nada bueno, que todo está enfermo, que todos los hombres son enfermos de la cabeza, que de la cabeza a los pies no hay cosa buena, sino hinchazón y podrida llaga. Juan capítulo 3, versículo 18 y versículo 19 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El ser humano no es justo. El ser humano no es recto. El ser humano es torcido, es chueco, es pecador. No existe ningún hombre sin pecado. No existe ningún hombre que no haya heredado la maldición de Adán. ¿Y cuál es la maldición de Adán? La naturaleza pecaminosa. Todos los hombres están muertos en sus delitos y pecados, están perdidos, están apartados de Dios. Así que no importa si ese hombre va a la iglesia, no importa si esa mujer tiene una Biblia, no importa si ese hombre ora, si está en tinieblas, esa persona está condenada. Que esto quede claro, iglesia. No importa si ese hombre es un pastor, si está en tinieblas, ese pastor está condenado. El problema no es si yo voy a la iglesia o no. El problema no es si yo leo la Biblia o no, o si me sé los himnos de la iglesia o no. El problema es si estoy en tinieblas o estoy en luz. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Eso los incluye a todos: hombres, mujeres, viejos, jóvenes, niños, ricos, pobres, gordos y flacos, negros y blancos. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos fueron echados fuera de la gloria de Dios. Ahora, entre las tinieblas y la luz, ¿cuál es la gloria de Dios? La luz.
Por lo tanto, si todos fueron echados fuera de la luz, todos están en tinieblas. Y el hombre no tiene cómo justificarse delante de Dios. El hombre tiene que ser lanzado al infierno, hermanos amados. Yo no sé si usted sabe, pero días atrás se realizó en Europa, me parece, la última cumbre para tratar de salvar, para tratar de hacer el último movimiento a nivel mundial para salvar al planeta. Y hablaron políticos, hablaron personas capacitadas en el tema, y hablaron científicos, hablaron sociólogos, hablaron expertos en climatología, y una doctora en ciencia, ¿sabe lo que dijo? Ella explicó con hartas estadísticas todo lo que estaba pasando, y fue tan técnica en explicar lo que estaba pasando que ella se dio cuenta que quizás la gente no lo iba a entender. Entonces al final ella simplificó todo en una frase y dijo, para que me entiendan, el efecto invernadero que estamos teniendo en el planeta es tan grave porque el planeta, escuchen, está 7 veces más caliente que antes, porque el sol está cada vez calentando más. Si usted va a la Biblia, usted se va a encontrar con que el apóstol Juan en el Apocalipsis profetizó que cuando ya no quedara nada de tiempo para que el Señor volviera, el sol iba a calentar 7 veces más de lo normal. Ahora, esa es una hipérbole, ¿ya? Es una hipérbole porque estaríamos todos calcinados si fuese así. Pero esa es una exageración, una figura literaria para mostrarnos que iba a haber un cambio en todo el clima del planeta. Y eso está ocurriendo. Eso significa que el Señor viene pronto. Pero hermano, escúchame bien, el Señor viene pronto y son miles y 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 miles de hombres que están en tinieblas. Y si el Señor viene con esa gente en tinieblas, no va a haber ninguna esperanza para ellos. La única esperanza que el hombre tiene es Cristo clavado en la cruz. Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, murió en lugar suyo y mío para poder sacarnos de las tinieblas y arrastrarnos al reino de la luz. Por eso que Pablo nos dice y nos recuerda hoy día que no tenemos que olvidarnos de la obra justificadora de Cristo. El título del mensaje es Jesucristo es la justicia de Dios y en Él estamos completos. ¿Por qué Jesucristo es la justicia de Dios? El texto dice, al que no conoció pecado. La palabra conoció tenemos que entenderla como relacionó. El texto dice, al que no se relacionó con el pecado, al que no intimó con el pecado, al que no hizo pecado, en otras palabras. Por nosotros, la preposición por significa en lugar de, ¿cierto? En lugar de nosotros lo hizo pecado. O sea, Dios tomó a Jesucristo, lo puso en la cruz del Calvario y en el momento que lo puso en la cruz del Calvario, lo hizo pecado. Porque Cristo jamás había pecado. Cristo es el único ser inocente. Cristo es el único ser perfecto. Cristo es el único ser santo. Cristo es el único ser recto. El resto de los hombres somos todos pecadores. Pero Cristo es puesto por Dios, puesto por su propio Padre en una cruz. Y en el momento que Cristo es puesto en esa cruz, Dios lo hace pecado. Dios lo constituye pecado. Escucha algunas ideas que yo anoté aquí. Jesucristo fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Porque el ser humano no es justo. El ser humano es injusto.
Entonces la única forma de que usted hoy día sea justificado es que Cristo venga y nos traspase, nos impute su justicia. Para eso Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario, iglesia. Es algo que usted sabe, pero no basta con que lo sepamos. Necesitamos profunda revelación de esto. Necesitamos profundo entendimiento de esto. ¿Me está escuchando? Porque no puede haber nada en la vida de un cristiano más importante que Cristo. Ni los hijos, ni la esposa, ni el esposo, ni los planes, ni los proyectos. Hermano Rubén, yo le dije amén fuerte a su oración delante, cuando usted dijo, Señor, los planes que tenemos, respáldanos, pero que no nos perturben. Así oró usted. ¿Por qué? Porque puede ser muy válido el plan que yo tengo, el proyecto que yo tengo, pero si ese plan deja afuera a Cristo, yo estoy en un problema eterno. Y seamos honestos, nos cargamos a la tibieza, nos cargamos a la neutralidad. En nuestra cabeza está la idea de que Dios tiene que entendernos. Total, todo es por gracia. Ten cuidado, hermano mío, ten cuidado, hermana mía. La gracia no significa que tú te relajas. Nosotros no somos nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas eran un grupo que estaba dentro de la iglesia que usaban la gracia para todo. La gracia me permite no congregarme. La gracia me permite no demandar. La gracia me permite no poner orden. La gracia me permite no disciplinar. La gracia me permite ir cuando yo quiera. La gracia me permite esto y esto y esto y esto y esto. Los nicolaitas tenían problemas con la demanda de Cristo. La gracia lo que hace es capacitarnos para que las demandas de Cristo en nuestra vida se puedan volver una realidad en nosotros por el poder de la misma gracia. ¿Me está siguiendo? Hermano, ¿me está siguiendo? Los nicolaitas eran antinominianos, antinomos, anti-ley de Dios. Justificaban toda su neutralidad y su flojera en la gracia de Dios. Por esto que es necesario recordarnos que para que usted hoy día sea parte del reino de Dios, Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. Porque usted no tenía cómo acceder al reino de la luz. Ningún hombre, ninguna mujer puede venir a la luz si no es solamente el resultado de la gracia de Cristo actuando en nosotros. Escuche. Jesucristo fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Por qué tuvo que ser así? Porque Jesucristo es la justicia de Dios. Y lamentablemente nosotros somos pecado. Y como somos pecado, nosotros no podemos entrar al reino de la luz. Nuestra naturaleza tiene que ser cambiada. Yo le decía al hermano Juan ahora en la mañana cuando veníamos en el vehículo, Juanito, usted nació de nuevo. ¿Por qué? Porque si no nacemos del agua y del espíritu, si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Y la única forma de nacer de nuevo es identificarnos con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. No sirve venir a la iglesia, amados hermanos. Lo que se necesita es nacer de nuevo. Y si nacemos de nuevo, ese nuevo nacimiento va a ser el resultado de la obra de Cristo en la cruz. Escuche. Así, Jesucristo tuvo que llevar nuestros pecados para que nosotros pudiésemos llevar su justicia dentro de nosotros. Jesús fue convertido en pecado en la cruz para que nosotros fuésemos convertidos en justicia de Dios. Si Jesús no hubiese tomado mi lugar en la cruz, yo no tendría ninguna posibilidad. De hecho, lo anoté aquí, escuche.
yo no tengo ninguna posibilidad. Usted no tiene ninguna posibilidad, ni alternativa, ni esperanza fuera de la gracia de Dios. Dios solamente aceptará al hombre si está escondido en Cristo. Yo le decía a la hermana Margarita el día que estuve en su casa, le decía: hermana, si usted recibe a Cristo hoy día, Cristo va a venir y va a morar dentro de usted. Y Satanás se va a dar cuenta de aquello. Y si usted recibe a Cristo hoy día, el Espíritu Santo va a entrar y de ahora para adelante nunca más va a ser Margarita Oliva delante de Dios. De ahora para adelante va a ser Margarita escondida en la persona de Cristo. Y el que está escondido en Cristo, Satanás no lo puede tocar. Pero eso lo logró y lo ganó Cristo en la cruz del Calvario. Nuestros actos religiosos no sirven de nada. ¿Sabe? Tenemos una simple guitarra allí. Podríamos tener aquí bombo, batería, charango, guitarras, pianos, flauta, cuánta cosa. Pero ¿de qué nos sirve tener gente que no se ha convertido? Necesitamos experimentar la justicia de Dios en nosotros. Y para experimentar la justicia de Dios en nosotros, tenemos que tener revelación del Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque, amado hermano, el hombre no tiene ninguna posibilidad, ninguna alternativa, ninguna esperanza fuera de la gracia de Dios. Porque la salvación es por gracia. Y la gracia se derramó en la cruz del Calvario el día que Cristo murió en esa horrenda cruz. Iglesia, ¿está entendiendo? Hermano, ¿sabe por qué yo creo que algunos, cuando yo predico, vuelvo a estas verdades, yo creo que algunos de ustedes se molestan. Yo creo que sí. Yo creo que a algunos de ustedes les complica oír esto. Yo creo que algunos de ustedes de ahí dicen amén, pero por dentro tienen crujidera. Pero yo no puedo dejar de predicar la cruz. Porque es la verdad de la cruz la que nos va a sacudir del polvo. La verdad de la cruz es la que nos va a separar del mundo. La verdad de la cruz es la que va a santificar nuestra vida. La verdad de la cruz es la que va a proveer todos los recursos del reino de Dios para que seamos transformados. La verdad de la cruz es la que va a sacar nuestra tibieza. La verdad de la cruz es la que nos va a gritar alerta si es que estamos a punto de caer, una caída libre en el pecado. Cristian, la verdad de la cruz es lo único que lo puede salvar, porque usted no tiene ninguna esperanza. La verdad de la cruz es lo único que puede salvar a usted, a la mamá del hermano Juvencio, porque usted no tiene ninguna esperanza. Es Cristo crucificado, el poder del cielo que vino a la tierra. Aleluya. Cantábamos delante una canción, en uno de los versos de la canción dice: Emmanuel, el segundo nombre de Jesús. La palabra Jesús significa salvación o salvador, pero la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Cuando recibimos a Cristo dentro de nosotros, estamos hablando de que Dios ahora mora en usted y usted ya no está solo. No importa si lo abandonan los hombres, no importa si lo abandonan las mujeres, no importa si todos se olvidan de usted, no importa si usted termina sola en una cama, en un hospital. Si usted es cristiano, usted ya no está solo. ¿Está entendiendo? Amado, ¿está entendiendo? Porque somos demasiado humanistas, somos demasiado relativos, somos demasiado románticos. No, es que me siento solo, hermano, me siento solo. Claro, yo voy para allá y trato de pastorearlo y trato de decirle, hermano, no se sienta solo.
Pero la pregunta es, ¿por qué te sientes solo? Es que me siento solo porque mis hijos ahora ya no me vienen a ver, me siento solo porque mi esposa murió, mi esposo murió, me siento solo porque la iglesia no me visita, no sé, me siento solo por esto y por esto otro. Bueno, y yo te recuerdo, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en nosotros, Dios metido dentro de mí, Dios sosteniéndome, Dios fortaleciéndome, Dios hablándome, Dios guiándome, Dios tomándome de la mano, Dios diciéndome por aquí, Dios levantándome, Dios consolándome, Dios abriendo mis ojos, Dios dándome fe, Dios produciendo paz, Dios guiándome. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Sabe por qué usted se vuelve loco, se vuelve loca frente a las circunstancias? Porque usted pierde de vista la cruz. Usted se da el lujo, hermano, ¿sabe? Usted se da el lujo de no venir al culto porque está enojado con su mujer. ¿Usted cree que una miserable pelea con su mujer es suficiente para ignorar al que murió en la cruz del Calvario? Usted se da el lujo de no congregarse porque tiene que trabajar. Cuando usted maneja sus tiempos, cuando usted puede decir, no, hoy día no voy a trabajar. No es lo mismo ser empleado y cumplir un horario que tener a disposición el horario. ¿Cómo puede ser, hermano, que la iglesia y Cristo sucumban dentro de mí por los problemas de este mundo? Tenemos un problema con la cruz. No estamos viendo y no estamos entendiendo lo que significa la justificación en Cristo. Dios solamente acepta al hombre en la misma medida, con la misma estatura y no menos como acepta a su propio Hijo Jesucristo. En otras palabras, a la luz de quién es Jesucristo, de lo que Cristo hizo, y solamente en los términos de Cristo, el hombre será aceptado por Dios. Yo no puedo llegar delante de Dios y decirle, Señor, yo llevo 30 años predicando. Señor, mira, yo tengo perlitas por aquí, perlitas por allá, porque eso es una estupidez, eso es basura. Nadie tiene perlitas. No, Señor, yo he estado ganando almas. Nadie gana almas. No, Señor, es que yo oro en la mañana, al mediodía, en la noche. Qué bueno que oras harto, pero eso no puede ser un mérito delante de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Jesucristo nos ha sido revelado en los evangelios como Redentor, como Salvador, pero también nos ha sido revelado como aquel que murió en la cruz para justificarnos. Nuestra identificación plena con el Señor es necesaria. Hermanos, nosotros no podemos vivir. A ver, yo sé que aquí hay algunos que a mí me aman harto, pero usted no puede vivir su vida cristiana por mí. Gracias por amarme, pero usted no puede vivir su vida cristiana por mí, porque yo soy un miserable hombre. Usted tiene que vivir su vida cristiana por Cristo, por causa de Cristo, porque Cristo fue el que murió en la cruz. Nosotros no hacemos compromisos con hombres. ¿Sabe que de repente tenemos los cables cruzados en la cabeza? De repente algunos vienen y me dicen a mí, hermano Víctor, yo no hago compromisos con hombres. Ah, no, le digo yo, ¿con quién los hago? Con Cristo, con Cristo. ¿Y por qué no te congregas entonces? Si eres tan de compromiso con Cristo. Dejemos la estupidez de lado, hermanos. ¿Sabe que si usted tuviese claro que el asunto es con Cristo, otro gallo cantaría en tu vida? Si usted tuviese claro que el asunto es con Cristo,
si usted entendiera que fue justificado por Cristo, si usted entendiera que fue la vida de Cristo la que se derramó en la cruz, si usted entendiera que fue Cristo el que murió, usted y yo dejaríamos todas nuestras tonteras, nuestras cosas de niño y nos centraríamos en lo que hay que centrarse: Cristo. ¿Me está oyendo, hermano? Con mucho respeto, amadas hermanas y hermanos que están enfermos, con mucho respeto, con profundo cariño, pero 100% bíblico. Ni su enfermedad es excusa, sino oiga al hermano Job. Job, con todas las carnes caídas, con todos los hijos muertos, con todo el ganado y toda la cosecha totalmente perdida, sin amigos y con la lepra en su cuerpo, Job viene y dice: aunque Jehová me matara, yo seguiré confiando en Él. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? Aunque Jehová me matara, yo seguiré confiando en Él. Y después dice: porque yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Ahí, ese es un hombre de fe. ¿Me están escuchando, amados? ¿Qué entendimiento estás teniendo de la cruz? ¿Hasta cuándo? ¿Cuán enamorado estás de la cruz? ¿Cuánto necesitas revelación de la cruz? ¿Cuánto necesitas revelación de Cristo? ¿Cuánto necesitas revelación de Cristo? ¿Cuánto de verdad anhelas a Cristo? Porque, hermanos, fuimos sacados de tinieblas a luz para ser formados a la imagen de Cristo, para ser semejantes a Cristo. Porque lo único que importa es el propósito eterno de Dios, ser como Cristo. Aunque seamos los más necios de todos, un cristiano bíblico lo único que quiere es ser semejante a Cristo. Y lo único que hace palpitar su corazón con fuerza es la persona de Cristo. ¿Sabe por qué yo tengo que perdonar a Denise? No porque ella se lo merezca, no se lo merece. Es por causa de Cristo. ¿Y sabe por qué Denise me tiene que perdonar a mí? No porque yo me lo merezca. Yo merezco el infierno. Pero ella me tiene que perdonar por causa de Cristo. Cuando fui a buscar a los hermanos en la mañana, senté al hermano Juan a mi lado y a la hermana Margarita atrás. Y a la hermana Margarita le dije: ¿cómo está, hermana? Estoy clarita. ¿Por qué está clarita? Porque el Señor me sacó de las tinieblas a la luz. Y si no, aunque ella no entienda nada más, con eso es suficiente para entrar al reino de los cielos. Alguien que dice: me sacaron de las tinieblas y ahora estoy en la luz por la obra que Cristo hizo en la cruz. Eso me tiene feliz, eso me tiene contenta, eso me tiene llena de gozo, eso me tiene llena de vida. Mis últimos años iban a ser los mejores de mi vida, porque Cristo murió en la cruz del Calvario en mi lugar y Él fue hecho pecado para que yo sea justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén, iglesia. La identificación plena con el Señor es necesaria. Usted no se puede identificar a medias. Ayer dieron una noticia, la voy a usar de ejemplo. Ayer dieron una noticia. La
La noticia es que en un gimnasio de Santiago, no, de Villa Alemana, una lolita de 16 años que andaba haciendo ejercicio, le dio un infarto. Llevaba 5 días en el gimnasio y haciendo ejercicio en una trotadora, le dio un infarto. Todos los gimnasios tienen un protocolo, los que dirigen los gimnasios tienen unos pasos a seguir en cuanto a cuánto tiempo hacen cardio, cuánto tiempo hacen esto, cuánto tiempo hacen esto. La rutina tiene una cantidad de tiempo. Y sabe que estaban dando la noticia y antes que el periodista dijera, yo le dije a Jimena, le van a echar la culpa al gimnasio. Van a demandar al gimnasio por la muerte de la niña. El periodista siguió contando la noticia y se acercó donde los papás. Y la hermana de la niña dijo, el gimnasio es responsable de la muerte de nuestra hermana, se tiene que hacer cargo. Entonces el periodista dijo, ¿por qué si a su hija, a su hermana le dio un infarto? Por no tener un paramédico ahí. Hermano, si los gimnasios ponen un paramédico, el paramédico hay que pagarlo. La gente, y para eso hay que traspasarle el costo del paramédico a la gente. La gente no va a querer pagar 5,000 pesos más por el paramédico. Y la gente va a decir, no necesitamos el paramédico. Y no en todos los gimnasios hay paramédico. Quizás en los de la clase alta habrán, pero la cuota vale 100,000, 150,000 pesos. No vale 15,000 pesos. ¿Me están siguiendo? Ahora, ¿qué es lo que yo quiero poner de ejemplo? Que la niña murió porque medía 1,56 m y pesaba 87 kilos. ¿Sabe quién son los responsables de la muerte de su hija? Los papás que durante 16 años le metieron pura chatarra. No fueron capaces de enseñarle a comer lentejas, cazuela, verduras y cosas sanas. Y la niña engordó, al punto que su corazón se llenó de grasa, y un corazón con grasa es proclive a que se parta, al infarto. ¿Me está siguiendo? Cuando usted tiene problemas con la cruz, ¿sabe quién le echa la culpa a usted? A los hermanos. Es que me enteré de los hermanos. Es que me enteré de la hermana. Es que me enteré del que ministra, del predicador, del dirigente. ¿Y qué te enteraste? Ah, si usted supiera. Pero si cuando tú entraste al reino se te dijo cómo eran tus hermanos. No. A mí nadie me dijo cómo era el hermano Rubén. Sí, te dijimos. No es bueno, es malo, es perverso, es un depravado, es un hijo del diablo, es un hijo de ira, está condenado al infierno, es un animal. Se te dijo, ¿no? ¿Y qué te sorprendes tanto ahora? Tienes un problema con la cruz. Hermano, tú tienes un problema con la cruz. Tú tienes un problema con el evangelio. Cuando tú empiezas a decir, cuando tú entras en conflicto con la iglesia, cuando tú no puedes estar con los hermanos, cuando estar con los hermanos te da lo mismo. En el nombre de Jesucristo te digo esto. Tú tienes un problema con la sangre derramada de la cruz. Tú tienes un problema con el que murió en la cruz del Calvario, que es Cristo el Señor. Porque cuando usted entiende el asunto, aunque todos tus hermanos estén cayendo al lado tuyo, tú sigues caminando detrás de aquel que murió en la cruz del Calvario. ¿Me estás siguiendo? Si todos tus hermanos se apartan del Señor, tú sigues caminando detrás de Cristo. Entonces, ¿de qué estamos hablando, iglesia? Tenemos un problema con la identificación con Cristo. Tenemos un problema con la identificación con Cristo, iglesia querida. Te identificas con Cristo, pero hasta el mediodía. Y te repito la frase que te estaba tratando de explicar. La identificación con Cristo ha de ser plena, completa. Es necesaria, porque solo así se va a cumplir el propósito eterno de Dios en nuestras vidas, el de ser formados a la imagen de Cristo. Esta es la razón de nuestra existencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermano, Dios no te llamó para bendecirte. Dios no te llamó para que te vaya bien.
Dios no te llamó para que ahora seas completamente sano. Hermano Juan, qué bueno que usted ya no tiene cáncer. Me alegro. Pero hay algunos que van a morir de cáncer en esta iglesia y se van a ir con el Señor. Porque Dios no nos llamó para sanarnos, Dios no nos llamó para darnos casa, Dios no nos llamó para darnos autos, Dios no nos llamó para mandarnos a la universidad, Dios no nos llamó para vivir la vida feliz. Dios nos llamó para ser formados a la imagen de Cristo. Y mientras estemos siendo formados a la imagen de Cristo, el poder de la gracia va a estar actuando en nosotros. Y el día que Dios venga, estaremos listos para irnos con Él. ¿Por qué? Por la obra de Cristo. La Vanessa está criando 3 niñitos, necesitan a su madre. La Valentina está criando dos niñas, necesitan a su madre. La Natalia está criando 3 niños, necesitan a su madre. No sabemos cuánto tiempo más estas 3 mujeres van a estar en este mundo. Pero ¿y si Dios decide llevarse a una de ellas? Qué triste noticia, porque los niños van a quedar solos y necesitados de su madre y la vida va a ser difícil para ellos. Pero esa madre no puede ahí en la cama empezar a alegar con Dios antes de morir y decirle: no, Señor, no me lleve porque mis hijos. ¿Sabe por qué no puede hacer eso? Porque la razón máxima de vida de un cristiano es ser como Cristo y estar en la presencia de Cristo. Pero ¿y los niños? Bueno, si Dios decidió que Valentina se vaya y quede las 2 niñitas, Dios se va a hacer cargo de esas 2 niñitas. Pero hermano, todo eso es terrible. Pero mi Biblia dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. ¿A quién le vamos a creer? La máxima de un chico de 17 años no es la universidad. La máxima es ser formado a la imagen de Cristo y estar en la presencia de Cristo. La máxima de esta iglesia no es venir el día domingo aquí, sentarnos y cantar y poner cara de cristianos. La máxima es ser formados a la imagen de Cristo. Para que cuando Él venga, ya sea cuando el cielo se abra y Él aparezca en las nubes, o ya sea cuando nuestro corazón deje de palpitar, estemos listos para irnos con Él. Iglesia, ¿está entendiendo? Nicolás, ¿estás entendiendo lo que has estado oyendo domingo a domingo? ¿Tú te das cuenta que estás en tinieblas, Nico? Tú no puedes seguir ahí. Tú no puedes seguir ahí porque tú puedes morir mañana. Usted no puede seguir ahí en tinieblas porque usted puede morir mañana. No podemos seguir ahí. Por eso es que Dios nos mandó a decirle a la gente: arrepiéntete. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué es tan urgente esto? Porque esto es lo único que importa. ¿Por qué es lo único que importa? Porque esto costó la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Esta es la razón de nuestra existencia. Este es el motivo por el cual existimos, para llegar a ser como Cristo. Porque esa es la voluntad suprema de Dios para nuestras vidas. Lo increíble es que Dios ha hecho una tremenda provisión, proveyendo todo lo necesario para que esto sea una realidad en nosotros. Ya que ninguno de nosotros puede ser como Cristo por nuestras propias fuerzas. Saben, amados, si ustedes me permiten, hay que tener claro el asunto de que estamos siguiendo a Cristo. ¿Sabe? Yo creo que la religión evangélica todavía nos golpea en la cabeza a varios de nosotros. Venimos aquí y decimos: no, hermano, seguimos a Cristo nosotros.
Pero si siguiésemos a Cristo, nos sacudiríamos de todo el polvo religioso que tenemos encima. Nos sacudiríamos de todo el polvo perezoso que tenemos encima. Yo ayer le decía a algunas personas, tenemos 2 personas disciplinadas en la iglesia. Y yo hablaba con una de ellas y yo le decía, en pocos días más te vamos a levantar la disciplina. ¿Estás bien, hermana? Le dije, ¿estás bien ya? Sí, hermano Víctor, me dijo ella. Ella está aquí ahora. Sí, hermano Víctor. Gracias, hermano Víctor, por protegerme. Sí, hermana, le dije, no te preocupes. Pero yo no puedo asegurarte que alguien mañana no va a salir hablando de ti. Ella me dijo a mí, me da tanta tristeza que alguien vea mi caída y use mi caída como pretexto. Sí, le dije, a mí me da también mucha tristeza, porque eso no tiene que ser así. Pero los religiosos que hay entre nosotros van a usarlo como pretexto. Hermanos, mírenme a la cara a todos, mírenme, los que me puedan mirar, no los voy a poder ver a todos, pero mírenme a la cara. ¿Ustedes creen que yo no me he avergonzado las veces que yo me he equivocado? ¿Ustedes creen que yo no he llorado las veces que yo le he fallado a mi Señor? ¿Y usted cree que yo he fallado pensando en que usted sea parte del Señor? ¿Usted cree eso? ¿O yo que me rompo la garganta para que usted entienda el Evangelio? ¿Usted cree que yo hago algo para que usted sea parte del Señor? Cuando yo peco es por estúpido, por desobediente, por necio, por negligente, pero no para dañarte. La prueba de eso es que cuando tú estás mal, corro y hago todo lo que está en mis manos y uso todas las herramientas espirituales que Cristo me ha dado para que tú estés bien. Entonces, si tú vas a venir aquí a decirme, no, yo no, mire, por el pecado suyo, por el pecado del que canta, por el pecado del que le toca la guitarra, por el pecado de la Denise, por el pecado del Ricardo, voy a nombrarlos a ellos, por el pecado de Nicolás, por el pecado de Sebastián, por el pecado de la Paula, porque son los que se ven. Porque son los hermanos que están aquí, por el pecado de Marco, por el pecado de Freddy, por el pecado de Nicolás, por el pecado de Ronnie. Me voy a apartar. Si alguien dice esto, no has entendido el Evangelio. Porque nosotros caminamos detrás de Cristo. Porque Cristo derramó su sangre por ti. No fui yo. Hermana Margarita, el que murió en la cruz por usted fue Cristo, no yo. Usted me tiene que amar, pero a Cristo lo tiene que adorar hasta el último día de su vida. El que murió en la cruz del Calvario por usted no es ningún pastor. No soy yo ni otro, solamente Cristo. Y vamos a caminar detrás de Cristo, porque Cristo es todo lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cristo es todo lo que necesitamos. Cristian, yo no te conozco, no sé nada de ti, salvo lo que hablé el domingo contigo. Yo no sé cuántos recursos económicos tienes, no sé cuál es tu familia, no sé si tienes un título profesional o no lo tienes, no sé cuántos planes tienes, no tengo idea si tienes hijos o no tienes hijos, no sé nada de ti. Pero si tú tienes muchas cosas y no tienes a Cristo, tú no tienes nada y eres el más miserable de los hombres. Pero si tú no tienes nada y tienes a Cristo, tú lo tienes todo y eres el más rico de los hombres, porque la diferencia entre uno y otro la hace Cristo. Oh, yo lo vuelvo a decir en esta mañana, la diferencia entre uno y otro la hace Cristo. No como vestimos, ni dónde estudiamos, ni la casa que Dios nos dio, ni el auto que Dios nos dio, porque hoy día los tenemos y mañana no lo podemos tener. ¿Estamos de acuerdo con eso? Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. La diferencia la hace Cristo. La diferencia la hace Cristo.
¿Hasta dónde estás identificado con Cristo? Pedro, el apóstol. Cuando Jesús dijo allá en Mateo capítulo 16, es necesario que el Hijo del Hombre sufra en manos de los escribas y de los sacerdotes y de los principales y muera y al tercer día resucite. Pedro apareció y le dijo: no, Señor, ni tal te acontezca. Y Jesús responde: apártate de mí, Satanás, porque es necesario que se cumpla la voluntad de mi Padre que está escrita en las Escrituras. Siguen avanzando un poco los textos y usted se va a encontrar con que Jesús y Pedro vuelven a hablar. Y Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, pues Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Pero Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes. ¿Sabe cómo dice eso en griego? En griego dice así: Pietro. Pietro significa piedrecita. Pietro, ¿tú me fileas? Perdón, Pietro, ¿tú me agapeas? Sí, Señor, tú sabes que te fileo. Pedro, ¿tú me agapeas? ¿Tú me amas con amor de Dios? Sí, Señor, yo te amo con amor de amigo, con amor filio. Pedro, ¿tú me agapeas? Sí, Señor, yo te fileo. Pedro, ¿tú me agapeas? Señor, solo tú sabes si te agapeo o no. Pasan los días y Jesús le dice: Pedro, te voy a decir algo. Antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. No, Señor, otros te abandonarán. Otros, porque yo te sigo a ti, yo estoy comprometido contigo. Otros harán eso. Otros. Yo no, yo te voy a seguir, te voy a defender si es necesario. Mi vida pondré por ti. Dice la Biblia que lo tomaron a Jesús y lo metieron en el losado del patio interior del templo. Y Pedro estaba ahí junto a algunos que estaban en una fogata en el fuego. Y Jesús pasa y Pedro lo mira. Jesús pasa y Pedro lo mira nomás. Y los que estaban ahí lo miran a Pedro y le dicen: ¿tú eres de los que andaba con él? No, yo, a ese yo no lo conozco. Pasan unos minutos más y otros le dicen: pero si tú eres de los que andaba con él. No, nunca lo he visto. Y pasan unos minutos más y otros le dicen: pero si tú hasta hablas como él. Te aprendiste el lenguaje. Aprendiste a hablar de la cruz, aprendiste a hablar de la gracia. Tú hablas como él. Y mira lo que dice Pedro: no, yo no lo conozco. Y el gallo canta. Así hay gente en esta iglesia que están comprometidos con Jesucristo hasta el mediodía, no hasta las últimas consecuencias. Porque no estás entendiendo que lo único que necesitas, Denise, es a Cristo. Gloria, lo único que necesitas es a Cristo. Si no tienes a Cristo, vas a arder en el infierno. Anita, si no tienes a Cristo, vas a arder en el infierno. Si yo no tengo a Cristo, voy a arder en el infierno. Porque lo único que necesitamos es a Cristo. Terminemos leyendo el texto. Colosenses 2, verso 9 y verso 10. Dice: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en Cristo
corporalmente, dentro del cuerpo de Cristo, habita toda la plenitud. La palabra plenitud en el idioma griego se pronuncia pleroma, pleroma. Y pleroma significa lleno, gozoso, completo. Entonces, dice la Biblia que dentro del cuerpo de Cristo, no se distraiga, escúcheme, de eso estoy hablando, del interés que pones por Cristo. Dentro del cuerpo de Cristo, habita toda la plenitud de Dios. Cristo es Dios. Cristo es uno con el Espíritu Santo y Cristo es uno con el Padre. Por lo tanto, dentro de Cristo, dentro del cuerpo de Cristo, habita el pleroma, habita toda la plenitud, toda la llenura de Dios. ¿Me está siguiendo, cierto? Pero mire lo que dice el texto 11, el verso 10. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Entendió? 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 Ahí dice el texto que el que tiene a Cristo está completo. Y cuando algo está completo es porque ya no entra nada más. Desde afuera no puede entrar nada más. ¿Han ido a los estacionamientos del mall? Cuando dice completo, uno aunque se quede ahí en la puerta y dice completo, ¿se puede entrar o no? ¿Por qué? Está completo, no hay lugar, se llenó completamente. No hay nada de afuera, escucha, no hay nada de afuera que lo llene. Y cuando algo está completo, desde adentro no se necesita nada más. Tenemos a la Denise, tenemos a la Dayana, tenemos a la Paula, tenemos al Nicolás, tenemos al Nacho, tenemos a varios jóvenes que ya pasaron los 26, 25, 28, 30 años. Y más de algún desubicado tiene que estar diciendo: estos quedaron para tíos. Y se están olvidando que usted puede tener una pareja y estar incompleto. Usted puede estar solo y estar completo. Si estás en Cristo, estás completa. No necesitas nada más, hija. Y lo que venga, lo va a traer Dios en su tiempo. ¿Está entendiendo? Pero hermano Víctor, ¿acaso no podemos tener sueños? Sí y no. Sí, es legítimo. Pero en el reino nuestros sueños quedan clavados en la cruz y son cambiados por los sueños de Cristo. Ayer me enteré que el hermano Marco quiere ir a una playa sofisticada aquí en Chile. Y está bien que el hermano tenga ese sueño. ¿Es legítimo que lo tenga? Sí. Pero él es un hijo del Señor y ese sueño tiene que clavarlo en la cruz, y si Dios se lo permite, amén. Y si no, él no puede andar llorando por ahí, porque él está completo en Cristo Jesús. ¿Por qué cambias los tiempos del Señor por otras cosas? Mamás, algunos de ustedes, estoy hablando a las mamás que tienen hijos de 20, 30, 40 años. A esas, no le estoy hablando a las mamás que tienen que andar encima del cabrito chico, porque si no el cabrito chico se les va a morir. Estoy hablando de las mujeres viejas que son mamás de mujeres, de hijos de 20, 30, 40 años. A esas mujeres, si tú te desvives por un hijo
y se te olvida Cristo, tú estás en problemas. Porque en realidad tú estás completa en Cristo. No, que hermano, yo trabajo. Es que yo trabajo porque yo tengo que trabajar, porque en la casa, el alimento. Sí, la Biblia dice que el que no trabaja no coma. Pero también la Biblia dice que el que provee es Dios. Entonces tú tienes que equilibrar las cosas. Voy a hablar de nuevo del hermano Marco. Cuando Marco se va de aquí a trabajar afuera, se va porque necesita tener dinero para su casa. Pero cuando Marcos está en nacimiento, a veces ganando muy poco dinero, Marcos se vuelve una bendición para la iglesia. Y nadie lo duda eso. Entonces, ¿dónde nos conviene tener más a Marcos? ¿Aquí o allá? Aquí, pero que esté aquí significa que él pierde muchas cosas. Pero en realidad el hermano está completo en Cristo, no está perdiendo nada. Hermano, ¿usted está consciente que está completo en Cristo? John, ¿estás consciente que estás completo en Cristo? ¿Estás consciente que es lo único que necesitas en tu vida es Cristo? En Él habita corporalmente toda la deidad, dentro de Él. Y si Cristo mora dentro de nosotros, estamos completos. No necesitamos absolutamente nada más. Por eso es que Job dice, aunque Él me matara, yo seguiré confiando en Él. ¿Estás identificado con Cristo? ¿Tu identificación con Cristo es completa? ¿O es hasta el mediodía? Yo insisto, ¿cómo te quedas en la casa porque peleaste con tu mujer? Oh, que hermanos, que para no ser hipócrita. No, si no tienes que ser hipócrita, tienes que llegar aquí, triste, enojado, como tú quieras, venir aquí, presentarte delante de tu Dios con tus hermanos, levantar tus manos delante de Dios, y Dios te va a decir, arregla el asunto con tu mujer. ¿Pero qué te quedas en la casa? ¿Sabes por qué te quedas? Porque todavía el sacrificio de Cristo para ti es algo histórico. No afectó tu vida como tiene que afectarlo. Hermanos, queda poco tiempo, el Señor viene. Y no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Porque en aquel día me dirán, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos. Y yo os diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Dios nos ve a través de Jesucristo. De modo que cuando nos ve completos. Porque ve a su Hijo. Y en su Hijo habita corporalmente toda la deidad. Para entender esto hay que entender lo que es la plenitud de Cristo. Y no en lo que nos falta por cumplir. Ya que entonces veremos nuestras debilidades. No es lo que somos lo que determina lo que Dios ve, sino lo que Cristo es lo que determina lo que Dios ve. ¿Me entiende? Porque si yo me miro al espejo, me doy cuenta que muchas cosas me faltan. Y si yo miro mi vida, me miro al espejo y miro mi vida, aparecen todas mis debilidades y todas las cosas que hablan fuerte que no voy a llegar al final. Y Dios viene y mira la plenitud de Él. Y la plenitud de Él es Cristo. Entonces cuando Él me ve,
Me ve completo. No falta nada. No falta nada. Pero cuando Dios ve a alguien en tinieblas, no ve a Cristo. Entonces lo único que ve es juicio, castigo, muerte, condenación, infierno. La hermana Margarita, el día que recibió al Señor, yo la llamé al otro día, tempranito. ¿Se acuerda, cierto? La llamé y le dije, ¿cómo está? Feliz. ¿Por qué está tan feliz? Porque pude dormir. Pastor, yo estoy impresionada, yo pude dormir. El diablo no me vino a hablar. El diablo ya no me habló. Ya no me atormentó como me estaba atormentando. Es verdad lo que usted me dijo. Ya no me atormenta, ya no tiene poder sobre mí. La llamé 2 días después. Hola, hermana Margarita. ¿Cómo está? Bien. ¿Durmió? Sí. Vino el diablo. No sé. ¿Durmió? Sí. ¿Satanás la atormenta? No. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que Satanás no anda por ahí? La Biblia dice que anda como león rugiendo y buscando a quien devorar. Pero ¿por qué no toca a esta mujer de 80 años? Porque ahora Satanás, querida hermana, ve a Cristo dentro de usted. Y si Satanás ve a Cristo y Dios ve a Cristo, ¿a quién tengo que ver yo? A Cristo. ¿Y qué pasa si mañana mi hermana tropieza? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a decir, me aparto del Señor porque Margarita tropezó. No, ¿sabe lo que yo voy a hacer? Cual Simón de Cirene. Cual Simón de Cirene. ¿Sabe? Yo siempre me preguntaba, Señor, ¿por qué en el relato del camino a la cruz, por qué los evangelios anotaron que uno que se llamaba Simón de Cirene vino a ayudarle a Jesús a cargar la cruz? ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué? Y Dios me mostró esto. Cuando tu hermano tropieza y cae, el que tropezó y cayó es tu hermano. Pero cuando lo miras en el suelo, es Cristo. Y tú, cual Simón de Cirene, corres y pones tu cabeza debajo de su brazo. Tú lo levantas y tú le dices, hermano, afírmate. Vamos a caminar. Si tu pecado es rojo como el carmesí y te arrepientes, va a venir a ser como blanca lana. Por eso es que no hay juicio entre nosotros. Por eso es que no juzgamos. Yo predico con fuerza, categórico, pero con amor, con gracia. No juzgamos. No hay juicio. Porque el juicio se derramó en la cruz del Calvario sobre el cuerpo de Cristo. Aleluya. Aleluya, iglesia de Cristo, tienes que despertar. Tienes que despertar. Yo invoco al Espíritu Santo en esta hora. Tú y yo tenemos que despertar. Aleluya. Cierra tus ojos. Si vas a adorar al Señor, hazlo. Si vas a adorar al Señor, hazlo en esta hora. Si vas a adorar al Señor, hazlo. Si vas a alzar tus manos al cielo, hazlo y bendícelo. Aleluya.
Adoramos al que murió en la cruz. Adoramos al que murió en la cruz, al que derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados, al que exhibió públicamente a las potestades, a los principados, al que triunfó en la cruz sobre ellos, al que quitó el acta que nos era contraria y la clavó en la cruz del Calvario. Adoramos a Cristo, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Adoramos al único que puede tener de nosotros misericordia.